Bueno, con el Pichincha a mis espaldas y un sabroso café, hoy les voy a hablar acerca de este fenómeno migratorio que los ecuatorianos estamos viviendo nuevamente y que ya lo vivimos antes, en el año 2000. Hoy los ecuatorianos y los venezolanos somos los invasores de los Estados Unidos desde Sudamérica, porque también hay invasores desde Centroamérica, desde México, desde Cuba. Y esta invasión de los Estados Unidos es un síntoma importantísimo de la crisis que vive Ecuador. Esto no es novedad, ya lo vivimos antes cuando el Ecuador era un país en el que desapareció la moneda propia, que era el sucre, y nosotros nos dolarizamos. Esto sucedió en 1999. Entonces se produjo una crisis en todos los aspectos. Primero tuvimos una crisis política, igual que la que estamos viviendo ahora, en la que el Ecuador comenzó a tener gobiernos populistas, como el de Abdalá Bucaram, y tras este gobierno populista de Abdalá Bucaram, que era un individuo con ideas neonazis, fue alcalde de Guayaquil y tenía la desfachatez, una personalidad histriónica, era un payaso en el gobierno. Este payaso, igual que más o menos es el que tenemos ahora de presidente, era un individuo que no pudo gobernar más que 6 meses. Y tras esa catástrofe que fue su gobierno, que en 6 meses despedazó al país, porque el Ecuador había vivido una guerra con el Perú, llamada la Guerra del Cenepa, que le costó muchísimo. No le costó muchísimo en vidas, pero le costó muchísimo en equipamiento militar, porque Perú era una de las potencias militares de Sudamérica, con Fujimori a la cabeza. Y nosotros pretender hacerle frente a un país con una infraestructura militar y un ejército tan grande como es el ejército peruano, era casi ridículo. Entonces, la economía del Ecuador se trastornó porque tuvimos que comprar armamento militar. Muchos de ellos fueron armamentos rusos, porque los peruanos tenían armamento ruso y tuvimos que contrarrestar ese armamento ruso con armamento ruso que en este gobierno de Daniel Noboa se pretendió regalarle a Ucrania, y lo cual creó un conflicto con Rusia. Bien, después de eso vino una sequía extraordinaria llamada el fenómeno de la Niña. En esa sequía fue tan terrible que los animales en provincias como Manabí, Loja, morían en los campos por la sed. No se producía nada, no había cultivos. Se produjo una gran ola migratoria de gente de la costa a las provincias de la sierra y a la Amazonía. Y muchos de ellos también invadieron Esmeraldas. Luego de esa sequía vino un fenómeno del Niño con el gobierno de Yamil Mahuad en 1997. Lo contrario, inundaciones. Y como siempre, el fenómeno del Niño era una aventura para la zona de manglares donde existían camaroneras, porque había mucho camarón para exportar. Y por supuesto se dio el boom camaronero. Pero resulta que en pleno boom camaronero llega a la costa de Ecuador una que se llamaba la marea roja y luego la mancha blanca. La marea roja eran unas algas de color rojo y
la mancha blanca era un virus que atacaba a la cabeza del camarón y producía lo que se llamaba la mancha blanca. Entonces desaparecen de la costa la industria camaronera de Ecuador. Desaparecen los laboratorios de camarón, desaparecen los recolectores de larvas, que eran 120.000 familias que miraron al borde costero para todas las mañanas pasar, especialmente cuando había los aguajes cada 15 días, durante 15 días de aguaje, limpiaban la costa de Ecuador, barrían la costa de Ecuador con redes micrométricas que atrapaban no solamente las 4 variedades de larvas de camarón, que eran las que normalmente podían crecer dentro de las piscinas camaroneras, sino que mataban todo: tortugas pequeñas, peces pequeños, cangrejitos, todo lo que eran los animales del borde costero. Todo eso era depredado, era monstruoso. En esos casi 2.000 kilómetros de playas, básicamente 1.200 que eran de playas accesibles y el resto de zonas de acantilado, se olía un olor horrible, apestaban las playas que eran turísticas, porque amanecían llenas de los cadáveres de las anguilas, de los cangrejos, de las quinquiguas que les llaman allá, y todos esos animalitos del borde costero que tenían que morir. Fue una devastación. A esta devastación ecológica, la crisis del camarón produjo una crisis humanitaria, porque esas familias que habían migrado al borde costero ahora no tenían trabajo. Entonces las camaroneras, que tenían 1 o 2 o 3 personas para dar de comer a los camarones en las piscinas, tenían que tener hasta 2, 3 y hasta 4 guardias por hectárea, turnando en turnos de mañana y noche, para proteger, porque el camarón era botín. Todo el mundo sin trabajo, sin comida, lo que hacían era robar camarón a las camaroneras. Y se crearon también bandas de ladrones que asaltaban a los barcos que llevaban, a las lanchas que llevaban los camarones a las empacadoras de camarón. En las empacadoras de camarón trabajaban centenares de mujeres pelando el camarón, que se congelaba y se exportaba a todas partes del mundo. Cuando se produce esta crisis, estas mujeres se quedan sin trabajo, los guardias de las camaroneras se quedan sin trabajo y se produce el nacimiento del tráfico de primero cocaína, luego de combustible, luego de precursores químicos, hasta el territorio de Tumaco, donde las FARC, las de Autodefensas Unidas de Colombia, libraban una guerra por territorio, la famosa guerra al narcotráfico, y Tumaco, todo lo que es el departamento de Nariño y la costa del Pacífico, donde estaba el cartel del norte del Valle, el cartel de Cali, se habían convertido en los principales exportadores de cocaína del mundo. Pero además, muchos de ellos también comenzaron a llevar gente desesperada que no tenía trabajo en Ecuador hasta Centroamérica como migrantes. Llegaban hasta Guatemala, llegaban hasta México para que continúen la primera ola migratoria de ecuatorianos masiva, en la que incluían mujeres. Pero esta ola migratoria de ecuatorianos también migró especialmente a Europa, a Italia y a España. Allí en Italia y en España hoy son grandes comunidades de ecuatorianos, a tal punto que, por ejemplo, en Zaragoza, la comunidad de ecuatorianos es, después de la comunidad de rumanos y marroquíes, la más grande comunidad latinoamericana. Y eso no pasa solamente en Zaragoza y en todo lo que es Aragón, sino que en muchas partes de España los ecuatorianos pasaron a ser la mayor cantidad de migrantes latinoamericanos hasta pocos años, en que luego de esta crisis horrible que ha vivido Argentina,
los migrantes argentinos a España son los que han rebasado a los migrantes ecuatorianos, junto con los migrantes venezolanos que también han migrado en gran cantidad a Europa y a España. En el año 2017 el Ecuador nuevamente vuelve a la denominada guerra al narcotráfico, guerra de la que salimos con el Rafael Correa en el año 2008, pero fundamentalmente en el 2010, que finalmente logramos sacar a los militares norteamericanos de la base de Manta, y estos militares norteamericanos operaban mediante dos sistemas. El uno era los marines, que estaban no solamente en Ecuador, estaban también en Colombia, en numerosas bases militares en Colombia, sino que además en Colombia también se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la CIA, por parte de los terratenientes, por parte de la United Fruit, que financió a los Autodefensas Unidas de Colombia, incluido el presidente Uribe, su hermano y su familia, que culpaban del asesinato de su padre a las guerrillas, y entonces financiaron un ejército paramilitar, y este ejército paramilitar fue el que creó y el que sobrevivió luego de que ellos entregaron las armas mediante las denominadas resiliencias de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales nacieron pandillas como las Águilas Negras, que aquí también llegan a Ecuador. Aparecen también el batallón Oliver Simes Terra, que es resiliencia de las FARC, y aparecen otros como los templarios en Esmeraldas, que también tienen templarios en Colombia. Y finalmente, en Ecuador, aparecen los Lobos, una banda que contrarresta a la banda de los Choneros, que eran guardias de las camaroneras de la provincia de Manabí, que se agrupan y comienzan a vivir primero del tráfico de seres humanos, luego del narcotráfico, y se convierten